Ya estamos de vuelta en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya está aquí con nosotros Miguel Sesma. Y bueno, ¿qué día fue? El lunes, martes. El domingo en la noche. Hecho, domingo en la noche. Sí. Hecho lamentable, donde, bueno, están, fíjate, luego están como presos, ¿no, cabrón? O sea, como si fuera un crimen ser migrante, y los meten ahí en una celda. Entonces parece tienen como alrededor de 12 horas que ni le dan agua ni comida. Entonces es muy usual eso, que protesten prendiendo los colchones. Y sí vemos, ¿no? Ahí como hay un cabrón ahí fumándose un cigarro, se asoma así, les empieza a estorbar el humo y se salen. O sea, y eso parece, bueno, es una empresa privada, ¿no? De seguridad que está a cargo. Y entonces la izquierda, esta humanista que tanto presume el presidente, pues ¿dónde está? ¿No? Bueno, pues en el discurso, un discurso que fue muy atractivo en algún momento para sus seguidores y que aún lo siguen pregonando a los cuatro vientos. Pero sí hay que dar un breve antecedente del tema tan complejo que estamos hablando, que es la inmigración. Un problema que está prácticamente en toda la geografía del mundo, sobre todo en esos problema países, del siglo XXI. Sí, en esos países o en esos cruces de países donde hay una desigualdad muy grande, pues a un ansiado desarrollo económico, etcétera. Lo vemos en Europa, lo vemos en África, lo vemos en Asia, y obviamente aquí hay toda una cultura de la migración en lo que es esta región de la frontera norte del país, ¿no? Y hay que decir que México, en su política migratoria, siempre había nadado de muertito. Siempre la migración ha sido sangre de cañón, tanto para los políticos americanos como para los mexicanos, sí, y centroamericanos, ¿no? Se desgarran las vestiduras, ya sea cuando quieren acceder al poder diciendo que van a defender los derechos humanos de los migrantes, o ya en el poder diciendo que van a disminuir los flujos migratorios para proteger la economía, etcétera. Siempre un tema donde se ha lucrado mucho políticamente por todos los políticos, todos los colores en las distintas coyunturas. Pero la tradición de los últimos 20 años, en el periodo neoliberal que tanto se queja, o 30 años, Andrés Manuel, la verdad que México había nadado de muertito en este asunto. Excepto en el sexenio de Fox, porque pasó aquello, lo de las Torres Gemelas, y ahí se recrudeció, ¿no? Sí, y fíjate, había llegado al récord, Fox era el que más inmigrantes había detenido, 1 millón pasaditos, y resulta que hoy, en este gobierno, ya rompió todos los récords, 1.200.000. Como se están rompiendo en otras materias, desgraciadamente. Pero a final de cuentas no era un tema, no era un tema que estuviera en la agenda política, porque se nada de muertito. Se abría la frontera norte, y en la frontera sur, inexistente prácticamente, sí, abierta, aún antes de las caravanas, ¿no? La verdad que el crimen organizado hizo su agosto ahí durante muchas décadas. No, hombre, y las caravanas son insignificantes en cuanto al en términos porcentuales. Totalmente. Es muy poco lo que es más una manifestación política, y está financiada, y a veces creo que hasta a veces puede estar financiada por los mismos políticos en Estados Unidos, que las critican nada más para enrarecer en la mente, claro, ¿no? Está esa sospecha. Pero México había nadado de muertito en el sentido de que pues aquí era prácticamente libre tránsito. Y tú, cuando ves que un gobierno no le dedica infraestructura, ni recurso humano, ni material a una dependencia, pues te estás dando cuenta que es una simulación. El Instituto Nacional de Migración nunca ha tenido los asideros, ni los dientes, ni la capacidad para hacer una política migratoria pues muy presente desde el punto de vista operativo. Y por eso uno dice pues que era un tema que México lo tenía ahí, que el flujo era pues mucho. Pero ¿qué pasa en el 2019? Pues que nos encontramos, el gobierno mexicano, en este caso encabezado por Andrés Manuel, nos encontramos con un presidente muy distinto al statu quo americano, que nos dobla. O sea, que nos dobla en una semana,
por un escándalo de los aranceles. En 2 minutos Fíjate, le cambiaron toda la política migratoria sí, que ya había anunciado sí, el presidente. De hecho, lo había tan anunciado ¿Sí? que este gobierno se inauguró con unas caravanas que se iniciaron y que prácticamente fueron a recibirlo la 4T y garantizándole que en su tránsito iban a tener ese bla, 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 bla. Todo eso, para que veamos cómo es la política en estos tiempos modernos. En el 2019, en 2 tweets donde Trump amenaza que va a subir los aranceles, ahí nos doblan como país, doblan a nuestro gobierno, militarizan la frontera sur, hacen lo propio con la frontera norte, ponen 6,000 elementos de la Guardia Nacional, algo inédito, para pues entorpecer el flujo y hacer más difícil la vida a los migrantes, ¿no? Recordarás cómo festejaron ahí en Tijuana, ¿no? Porque pues no íbamos a hacer ¿cómo es el tercer país seguro. Tercer país seguro. Cuando sí, prácticamente sí ahí estamos, lo vimos ahora en Juárez, cómo los tienen ahí totalmente presos prácticamente. Totalmente. Ahora, la verdad, para cumplir las características de un tercer país seguro, pues muy seguro que digamos para nuestros migrantes, tampoco se cumple con esa variable. Pero aquí lo que estamos viendo, pues es, en términos generales, una descomposición aceleradísima, yo veo, del gobierno federal en diferentes rubros. Nos tocó en un tema que, por lo menos en el patrimonio discursivo de la izquierda, era uno de los temas que diferenciaban a esta bandera política con la supuesta derecha, y donde vemos que ya en el ejercicio del poder, en el pragmatismo del poder, pues se asimilan muchos, se asimilan mucho los colores, ¿no? Es que dijiste la izquierda y la supuesta derecha. Yo creo que es al revés. Derecha sí existe en este país. Hay una supuesta izquierda. Bueno. ¿No? Te acepto la corrección. A final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Pero lo que sí es muy curioso es todos entendemos la necesidad de haber firmado el Tratado de Libre Comercio. Había un bien mayor, y entendemos también que la cuestión migratoria, de hecho en Hermosillo se empezaron a ver brotes pues racistas, etcétera. Es una cuestión muy sensible, que los gobiernos están hiper atentos a cómo se desarrolla este tipo de fenómenos de flujo poblacional, pero lo que sí vemos es que ya en el ejercicio del poder, como tú dices, pues no hay grandes diferencias ideológicas, y el rasero de actuar conforme al pragmatismo pues es muy grande, ¿no? Y esto choca con esa figura, con esa intención de construir una imagen presidencial, sobre todo para el sur del continente, de un presidente fuerte que se le opone al imperio, que va a defender los intereses latinoamericanos. En los hechos estamos viendo que los pobres migrantes están tan vulnerables hoy como lo han estado siempre, ¿no? Sí. Y algo que también llama mucho la atención es la forma de reaccionar del presidente en la mañanera. No sé, a los muy adictos al presidente seguramente van a encontrar argumentos para protegerlo, pues, etcétera, pero muy desafortunado. Con la sección esta, que pudo ser un muy buen ejercicio, lo de quién es quién en las mentiras, algo así. Sí. Pero para empezar, me parece que García Vilchis, la señorita que no tiene la menor preparación para eso. Exactamente, sí. Y me parece que se está mal utilizando cuando el presidente, por ejemplo, como en este caso, que sí hay una crisis, pues lo que hace es utilizar ese espacio para contraatacar y decir que por ejemplo, ayer, el día de ayer dijeron que solamente los medios amarillistas y los políticos que quieren sacar raja están hablando de ese tema. Mira, óyeme, no. Yo y tú hemos platicado mucho en estos años sobre la pertinencia y la eficacia de la mañanera. Yo sigo insistiendo que para mí va a ser el Waterloo de este gobierno. ¿Cuál? La mañanera, sí. No. Si bien es cierto, es un ejercicio electorero para cautivar a su voto duro, este tipo de cosas también lo contraponen con pues la llamada sociedad un poco más pensante que hay en este país, porque la reacción equivocada de revictimizar a los migrantes
como los culpables de la tragedia. O sea, ya esto se está... Sí, porque ahí dijeron que ellos mismos se provocaron ese accidente. Bueno, pero ¿por qué provocaron ese... Todavía se atreve el presidente a decir que era porque los querían deportar de manera a priori, sin una investigación. Mira, entre los migrantes hay valores entendidos que cuando te deportan a México te van a repatriar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, yo creo que la molestia de los migrantes se tiene que investigar más a fondo, y aquí caben, así como el presidente hace una hipótesis que es que la molestia y porque incendiaron el centro de detención es porque los iban a deportar, pues también cabe que porque pues las condiciones eran deplorables, porque no había comida, porque no se hacían los baños, 12 porque no había 12 horas sin agua, sin darles agua. Si el presidente ya instauró esta manera de vacunarse, haciendo hipótesis que le convienen para proteger a su equipo político, a su gabinete, a sus corcholatas, la ciudadanía tiene el derecho y los medios también de sacar todas las especulaciones. Claro. Ese es un primer acto muy reprobable. El otro, que retrata de cuerpo entero también al secretario de Gobernación. Sí. Tratando de politizar. Es como contra un contrincante. Con un fuego amigo que ya sabíamos que interno, ya estaba latente. Con un fuego amigo que analicemos esto, ya sabíamos que estaba ahí oxigenándose y haciendo brasa. Oh, el amigo aprovecha la oportunidad para deslindarse y echar la culpa al secretario de Relaciones Exteriores. Oye, un acto de cobardía, de irresponsabilidad. Cualquier persona que esté en territorio mexicano es secretaria de Gobernación que tiene la es el responsable. Para empezar. Ya contestó ahora por medio de una circular la Cancillería. Está muy claro que no es la responsabilidad operativa. Entonces, pues lo que vemos es falta de dignidad, falta de virilidad. Bueno, no puedo decir virilidad porque luego se me vienen encima las mujeres, pero un término que sea accesible a los dos géneros, pues una falta de valor civil, de renunciar, o del mismo presidente pedir la renuncia del secretario de Gobernación. Y aquí vamos a una cuestión que la gente tiene que entender mucho: cómo se hacen las narrativas, los políticos y los movimientos. En el 2009, el costo político de la guardería ABC fue promovido por el PRI para afectar políticamente a Calderón. En el 2014, el costo político puedes encontrar paralelismos, pero para mí son eventos muy distintos, donde hay diferentes causas, diferentes responsabilidades, pero en sí la estrategia de generar un discurso de odio contra el adversario político y de atribuirle la responsabilidad. Por ejemplo, en lo de Ayotzinapa, eran gobiernos de izquierda. ¿Cuál? En el asunto de Ayotzinapa, el gobierno municipal, el PRD, era el PRD. Así es, pues, con afinidades ahí. Pues sí, pero la policía municipal se supone que entrega al ejército a los... Sí, por eso... Si queremos encontrar paralelismos precisos, son casos muy distintos. Sí. Lo que sí hay una similitud entre los casos que estoy describiendo es cómo la oposición en ese tiempo genera la narrativa. En este caso fue Morena contra el PRIAN, que fue el Estado, refiriéndose que fue a Peña, que fue pues la oposición. Pues no contra el PRIAN, contra el PRI, ¿no? Era el PAN también ahí atizó, ¿no? Después, ¿cómo se llama? Andrés Manuel muy hábilmente supo enjaretársela al PRIAN, ¿no? Entonces, si el oficialismo pretende que la oposición no sea oportunista con este tema para crear una frase pegadora para las próximas pizcas electorales, pues la verdad que estamos viendo un cinismo, porque los campeones de generar este tipo de frases demoledoras que se meten en la conciencia de los mexicanos son ellos, y lo hicieron con el caso Ayotzinapa de manera magistral. Entonces, el presidente acusar a los medios de vendidos, etcétera, para mí pues retrata la vena autoritaria que yo siempre le he detectado a este señor, y que no soporta para nada que su gobierno sea cuestionado. Y aquí no está siendo cuestionado en iniciativa primera por la oposición, sino por una pifia de su gobierno del tamaño del mundo, que cobró la vida de 39 personas cuando esos migrantes debieron ser protegidos por el gobierno federal, ¿no? Tampoco se vale echarle la culpa a los funcionarios de inmigración. O sea,
Entonces aquí... Yo estoy de acuerdo que hay que... Sí, los responsables eran ellos y la empresa toda privada, ¿no? Deja terminar. Se tiene que fijar responsabilidades si hubo omisiones de funcionarios de migración y de esta empresa privada. Se tiene que llegar a las últimas consecuencias. Claro. Pero no a toda la institución, cuando es una institución que no tiene los elementos para hacer frente a una problemática de esta naturaleza. Bueno, hay quienes proponen que desaparezca. Así como se está pidiendo responsabilidad a los operadores, también se tiene que pedir responsabilidad política. Y ahí el presidente tiene que ser más abierto. Desgraciadamente le están tocando una corcholata. Y lo otro, ¿cómo pierde el país con un secretario de Gobernación que en vez de estar ocupado en que fluya o en que esté aceitada el engranaje del gobierno federal, anda en campaña paseándose en Veracruz? O sea, la verdad, yo creo que estamos en un ambiente de mucha simulación, donde ya se está develando la personalidad de este gobierno de la 4T, que no es diferente para nada de sus antecesores, y que lo único que vemos es que traen una obsesión por tratar de limpiarse todas las culpas, revictimizando a las víctimas y echándole la culpa a la prensa de que esté pues publicitando esto, ¿no? Bueno, yo no generalizaría, generalizaría, pero sí me parece que en cuanto a política migratoria está muy mal y se dejó doblegar. Así digan lo que digan, pero se doblegó por la cuestión de esas de los aranceles, porque tenía totalmente diferente la política de migración, de brazos abiertos. Y en 3 segundos se lo cerraron. Dice aquí Miguel Ángel Bojorquez Villanueva, ¿ustedes creen que cuando migración nos detiene en los Estados Unidos nos ponen en hoteles 5 estrellas? No, señor, estamos en cárceles como delincuentes. Pues sí, pero eso es que tiene que ver. Una cosa. No, por Estados Unidos no es ejemplo para nada. Si esto hubiera pasado en un centro de detención americano, ahorita todos los países con gobiernos de izquierda de América Latina estuvieran agarrados de la mano haciendo un pronunciamiento enérgico en contra de las políticas crueles migratorias de Estados Unidos. Y vemos en los países de América Latina, inclusive en los involucrados, cómo no hacen ninguna manifestación sobre sus conciudadanos. El 90% de la migración se da en 4 países, que es Honduras, Nicaragua, El Salvador, un poco menos, ¿no? Pero son 4 países, incluyendo México, la migración que se da para allá. Okay. Entonces, vemos cómo pues los liderazgos que se dicen de izquierda, defensores de las injusticias, son de oropel nomás, y a la hora de la hora... Bukele no es de izquierda, bueno, el presidente del Salvador. Tenemos Lula, Argentina, tenemos Nicaragua, tampoco. Bueno, se dicen de izquierda, pues el apelativo es de izquierda, pues, ¿no? No, Bukele. No, Nicaragua, por ejemplo, se dice Nicaragua, de izquierda. Sí. Entonces, Bukele de hecho llegó a la presidencia por una alianza con la izquierda. Pues sí, pues es como si llegara el PRIAN, porque traía el PRD ahí. Sí, pero bueno, yo creo que desgraciadamente los migrantes van a seguir siendo carne de cañón de tiros y troyanos, y pues es una de las grandes tragedias, no este caso en particular, en sí el fenómeno del flujo migratorio, pues que se van a seguir dando conforme las fronteras pues sigan estando cerradas, y pues va a haber políticos que se aprovechen para bien o para mal de ellos, ¿no? Yo no quiero decir que este es un caso que va a partir a lo que resta de la 4T, y que a partir de que hay una historia político-electoral sobre el futuro de la 4T. Yo lo único que digo, que esta es otra piedrita al costal de esas grandes decepciones que para mucha gente que votó por la 4T está haciendo que el costal sea muy pesado, y que pues van a repensar muy bien si es que no están vinculados a una ayuda social, etcétera, a quien van a emitir el voto, ¿no? Tampoco es un voto asegurado por la oposición, porque la oposición está ausente, pero de que sí mueve la viabilidad de un proyecto a largo plazo de la 4T, lo mueve para mucha gente. Pues mira, yo creo que de la única forma que estuviera en peligro la continuidad de Morena en la presidencia es que Ebrard ha dado ya ciertos visos de que si no es él, la va a jugar, sea con Morena o sea con la oposición, ¿no? Bueno, me platica. Ahí creo que tendría su riesgo. Un tambaleo. ¿No? Sí. No, estoy de acuerdo contigo. Esa es la única posibilidad que tendría la oposición. La otra vez me enseñaron una información de
de esas convenciones bancarias que se hacen en el país, donde se hacen encuestas de la situación política y económica, y una de las encuestas es si ya va a ganar Morena, porque la oposición... ¿A quién prefiere? ¿A quién prefiere? ¿A Marcelo Ebrard? Y No. Claudia Sheinbaum tuvo cero votos. Imagínate nada más para que veas que, sí, a pesar de que puede continuar el proyecto, sí se está fijando la gente en cuál de las corcholatas se identifican más para pues, bueno, pero ese es hacer un contrapeso. Donde... No, un sector muy identificado, sí, ¿no? Pero yo creo que en la clase bien, media también pues está permeando eso. Además, las últimas encuestas en la Ciudad de México, no la que salió ahora o ayer de Massive Caller, sino otras. Ah, Massive Caller es un chiste, sí, ¿no? sí pregonan de que va a estar un poco más cerrado, ¿no? ¿Qué? Por la elección en la Ciudad de México. ¿no? En la Ciudad de México. Sí, sí, pues hay que recordar, ahorita la mitad la mitad de las alcaldías en Ciudad de México está en poder de la oposición. Nomás para que no se malinterprete lo que digo, esto no va a descarrilar la 4T, pero sí es otra piedrita en el costal de decepciones que mucha gente está sopesando en el actuar de un gobierno que se decía diferente a los demás, ¿no? Te preguntan acá que si tú qué propondrías como política migratoria para que se dé un timón, una vuelta de timón. Híjola, mira, no es un asunto que va a arreglar un solo presidente de uno de los países afectados. Se tienen que juntar. Si te estoy diciendo que el 90% de la migración... ¿De juntar quién? ¿Varios presidentes? Pues Honduras, Nicaragua, Salvador, México, Estados Unidos sí, y hacer una política regional totalmente que le cambie la historia a este problema, porque es un problema económico, es un problema de falta de oportunidades, social, de seguridad, etcétera. Exacto. Entonces, de que debe haber soluciones en una integración de América del Norte con estos países, pues yo creo que por ahí debe ser, ¿no? Pero no es algo que se va a arreglar unilateralmente. Y Estados Unidos, pues cada vez más también está llegando a un nivel de clímax de que este tema se está apoderando mucho de la agenda, sí, y eso hace que se tensen mucho las relaciones entre todos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues algo más. Nada más. Que saludarlos a todos. Bueno, muchas gracias. Excelente, acá te felicitan, excelente análisis de Miguel Sesma. Bueno, hay más comentarios. A todos les vamos a dar lectura, nada más que bueno, ya van a tener que ser fuera del aire. Muchas gracias, Miguel. A ti. Gracias a todos ustedes por la sintonía acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.